Santurbán va a ser declarada zona de reserva temporal. ¿Cómo se hará? ¿Qué dice el ministerio? Pues para eso hoy tenemos a dos invitados especiales que se han dado la lucha, unos desde la defensa y el activismo y otro desde el Congreso de la República, que pues representan estos intereses tan importantes de la protección del páramo de Santurbán. Y les estoy hablando por un lado del congresista por el departamento de Santander del Partido Alianza Verde, Cristian Danilo Avendaño Fino. Representante Cristian Danilo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Tercer Canal para hablar de algo que a usted le preocupa mucho y que ha defendido desde que llegó al Congreso de la República, y es el páramo de Santurbán. Bienvenido, representante. Hola, buenas tardes, Jessica. Es un gusto estar con ustedes y claro que sí, siempre dispuestos a seguir en esta lucha por la defensa del agua, de los ecosistemas, y pues es bien importante. Este es un punto de avance y pues dispuesto a aclarar todas las inquietudes que hayan alrededor de este proyecto de resolución que pretende declarar unas zonas de conservación en el ecosistema de Páramo de Santurbán. Por otra parte, también nos acompaña en pantalla Hernán Morantes. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo, magíster en Regulación Minera, Energética y Petrolera, con más de 10 años de experiencia en litigio estratégico en temas ambientales. Abogado Hernán, bienvenido y gracias también por aceptar la invitación de Tercer Canal para hablar del páramo de Santurbán. Jessica, saludarte a ti, a todo el equipo de trabajo, al representante, a la Cámara. Escucha en eso. Perfecto. Bueno, en pantalla ustedes van a ver también imágenes del páramo de Santurbán y yo quiero empezar por lo más sencillo pero muy significativo sobre nuestra ecología, nuestros ecosistemas estratégicos en Colombia, y es, representante, ¿cuál es la importancia que tiene el páramo de Santurbán a nivel nacional y a nivel mundial? ¿Qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Bueno, el páramo de Santurbán es el ecosistema estratégico que abastece agua a más de 2.5 millones de habitantes del departamento de Santander y del departamento de Santander. El 70% de este ecosistema está ubicado en el departamento de Norte de Santander y el 30% restante en el departamento de Santander, pero el conflicto socioambiental principalmente ha sido acá en el departamento de Santander, en la provincia de Sotonorte, con las actividades extractivas. Este páramo incluso también tiene tributos de agua en el lago de Maracaibo, en Venezuela, es decir, no solamente tiene, digamos, una importancia acá colombiana, sino una importancia internacional. Aunado a eso, uno de los elementos esenciales del páramo es que es un sumidero de carbono importante para este contexto de crisis climática, es decir, los páramos se convierten en ecosistemas estratégicos para mitigar los efectos de la crisis climática y digamos esa es la importancia, teniendo en cuenta que Colombia tiene más del 50% de los páramos del mundo y Santurbán ha sido el bastión de la defensa del agua de los páramos en todo el país. Vimos que el Ministerio de Ambiente compartió con los colombianos la publicación de una resolución que busca efectivamente traer la condición de zona de reserva temporal a la zona occidental del páramo de Santurbán. Hernán y televidentes, pues quiero mostrarles esas declaraciones de la ministra para que enseguida conozcamos esas reflexiones. Hola, Hernán, y sobre todo la importancia y el impacto que tiene esta publicación de esta resolución y que pues el páramo de Santurbán sea catalogada entonces como la zona de reserva temporal. Escuchamos lo que dijo la ministra Susana Muhammad. Estamos hoy anunciando que se publica para consulta el proyecto de resolución que define la zona de reserva temporal de Santurbán con el objetivo de proteger las cuencas críticas que abastecen de agua a 1.3 millones de personas
en los 7 municipios de la región y el área metropolitana de Bucaramanga, especialmente la ciudad de Bucaramanga. Esta resolución, con sus anexos técnicos, su cartografía, estará publicada durante la próxima, en el transcurso de la próxima hora, para que sea consultada por la ciudadanía. Entonces es muy importante dejar claro que estamos publicando la resolución, sus anexos, su cartografía, toda la información para consulta en este momento. Esta resolución tiene una duración de 2 años y por lo tanto es una resolución de carácter temporal. Se sustenta en el principio de precaución con el fin de proteger las cuencas de los ríos Alto Lebrija y Cáchira Sur y proteger tanto la biodiversidad como la capacidad de regulación hídrica, el ciclo del agua, que garantiza la función ecológica, pero también el servicio ambiental de provisión de agua potable a estos acueductos, tanto municipales como el acueducto de Bucaramanga. En Colombia, ¿a qué suena el cambio? Suena las voces de las personas ofreciendo sus productos en los nuevos mercados, señales de que la economía popular se revitaliza. Suena a familias reunidas compartiendo mientras cenan para irse a dormir sin hambre. Suena a obras en marcha, conectando comunidades históricamente olvidadas. El cambio suena a un pálpito que no se detiene. Prosperidad social, el corazón del cambio. Representante Cristian, creo que ya restablecimos la comunicación. Quisiera preguntarle, pues, ¿cuál es el impacto de este proyecto de resolución que presenta hoy el Ministerio de Ambiente? Bueno, muchas gracias. Disculparme por la señal. Pues básicamente, si uno quisiera analizar el impacto que tiene, es sobre los proyectos de megaminería en el páramo de Santurbán y en las zonas aledañas al páramo de Santurbán. Básicamente, digamos, el proyecto de resolución tiene unas consideraciones que reconocen tanto a los mineros ancestrales y pequeños mineros que han vivido por años en ese territorio, que requerirán de una caracterización muy rigurosa, de unos criterios muy rigurosos para adelantar los procesos de formalización minera que tiene que adelantar la Agencia Nacional Minera. Pero la afectación sí es para la megaminería. ¿Por qué? Porque en el sector donde se encuentra esta zona de reserva temporal, pues hay unos títulos que paulatinamente unas multinacionales mineras hace algunos años fueron comprándole a las comunidades de ese territorio con la expectativa de un megaproyecto que se iba a adelantar. Un megaproyecto que después de 15 años de lucha de la ciudadanía, de marchas, de manifestaciones pacíficas, no solamente en Bucaramanga, no solamente en Santander, sino que esto trascendió a nivel nacional e incluso internacional, por lo que estaba diciendo previamente. Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo y la importancia ecológica que tiene es gigantesca. Entonces, la afectación va a ser sobre esos proyectos de megaminería y es una afectación necesaria para la protección y la preservación de las fuentes hídricas que abastecen a varios de los acueductos en el departamento de Santander e incluso el norte de Santander. Entonces, pues, ese título que lograron conformar después de comprar los pequeños títulos de algunos pequeños mineros en esos territorios, lo conformaron en el título que era el título de Minesa y tenían una estrategia sistemática de fraccionamiento de ese título para poder adelantar un proyecto megaminero en pequeñas partes, pero que iba a terminando teniendo un impacto gigantesco sobre los ecosistemas. Entonces, pues, ese es el impacto que tiene y, digamos, si quisiera ver de alguna forma negativo para ellos, para esas
multinacionales que no tienen una visión, digamos, a largo plazo y que no les importa de pronto dejarnos sino agua a las futuras generaciones aquí en Colombia y que no tienen una visión que logre entender y conciliar la importancia de los ecosistemas entendiendo el contexto de cambio climático. Es que yo me pregunto si a una persona que vive en Bogotá, a la que le están haciendo racionamientos durante ya casi todo este año, llevan haciendo racionamientos, bueno, por lo menos desde mitad de año, no es consciente aún de que estos son efectos del cambio climático. Los páramos están directamente conectados con a través de corredores ecosistémicos con la Amazonía. Y entonces todo esto es una manifestación de la misma tierra diciéndonos, pues mire, aquí hay por lo menos unas zonas donde ustedes no deberían adelantar estos procesos tan invasivos. Perfecto, representante. Escuchábamos a la ministra Muhammad que hablaba de, bueno, va a haber una publicación, ya está disponible en el sitio web del Ministerio de Ambiente, hay que decirlo, para quienes quieran revisar este proyecto de resolución, y también cuenta con una cartografía que le permite a la ciudadanía revisar cuáles van a ser esas zonas que van a recibir específicamente el occidente del páramo de Santurbán, esta categoría de zona de reserva temporal. Hernán, vemos esta resolución y yo sé que usted ha estudiado precisamente y punto por punto el documento. Me gustaría que nos explicara precisamente cómo va esa distribución de las hectáreas del páramo y por qué pues esto también tiene un impacto supremamente positivo para el ecosistema estratégico de Santurbán. Bueno, básicamente zona de reserva forestal, esta área de reserva temporal, porque la figura es distinta, abarca aproximadamente 76.000 hectáreas. De esas 76.000 hectáreas, 23.000 hectáreas están concesionadas para actividades mineras. Como decía el representante, hay un megaproyecto minero, hay solicitudes de otros títulos mineros y ya hay contratos de concesión. El efecto de esta resolución es para aquellos títulos mineros que no tienen licencia ambiental, no podrían en estos 2 años obtener el licenciamiento ambiental. Los títulos mineros con licencia ambiental pueden continuar, ¿sí? Y van a continuar los procesos de formalización minera, que más o menos son como 12 unidades mineras que hay en la zona, en esos procesos de formalización, unos que están en curso, unos que ya están ejecutados y otros que el gobierno nacional proyecta desarrollar. Esta área, ¿cuál es su importancia? Es lo que nosotros conocemos como la cuenca del río Alto Levija, es decir, es todo el ciclo hídrico del río Suratá, ¿cierto? También, digamos, parte del río Tona, que es la que abastece el acueducto metropolitano de Bucaramanga. ¿Qué es lo que se trata de hacer con esta resolución? No solamente proteger una parte de la montaña, de la parte alta de la montaña, que es lo que conocemos como páramo, superpáramo, la zona de transición bosque-páramo, sino proteger todo el ciclo hídrico. Entonces nosotros lo explicamos muy fácilmente. Digamos que el páramo es un cuerpo humano, ¿cierto? Si usted protege solamente la cabeza del cuerpo humano y se afecta otras partes del cuerpo, pues igual se va a afectar, ¿cierto? Todo el ecosistema humano. Lo mismo pasa con un páramo. Si usted solamente protege una parte y la demás deja que se explote, pues sí va a afectar la producción del agua de este páramo y va a afectar obviamente el suministro de agua de los habitantes que nos surtimos del mismo, ¿cierto? Entonces, es un paso cualitativo con esta medida administrativa para la protección del agua, que en últimas es el derecho humano que se quiere proteger con este tipo de medidas. Hernán, representante Cristian, nosotros veíamos que usted elevó esta celebración de pues ver este proyecto de resolución ya publicado por parte del Ministerio de Ambiente, y yo quiero saber usted cómo elevó y cómo sintió también los ánimos por parte de la plenaria del Congreso de la República cuando usted estaba celebrando esa gran victoria y lo que representa pues que se declare al páramo como zona de reserva temporal.
Pues mira, en el Congreso hay diferentes espectros de la política, de las visiones que se tienen alrededor del desarrollo. Y por supuesto hay personas que tienen unos intereses que representan los intereses de la megaminería. Eso es natural y pues esas personas llegan acá al escenario de poder a través de unas estructuras pues consolidadas a partir de, en algunos casos, rentas no tan legales. Hay muchas personas que se incomodan acá en el Congreso con este tipo de visión en últimas, lo que se está planteando es una visión de protección de los ecosistemas por encima de una riqueza o de una ganancia inmediata. En última es un tema de visión. Si tenemos la capacidad de visualizar a futuro o si simplemente pensamos en que la minería nos puede generar una cantidad de recursos ahí y con esos recursos se podrán hacer algunos proyecticos y demás, pero en realidad eso son las dos visiones que compiten, ¿sí? Yo, pues, desafortunadamente he tenido la oportunidad de conocer en los territorios en donde se ha desarrollado megaproyectos de minería de estas mismas multinacionales que están solicitando o que tienen la ambición de explotar el páramo de Santurbán como Iris Mining, con proyectos en Marmato, Caldas, donde estuve pasé muy cerca hace algunos días, y habían manifestaciones de orden público porque básicamente no se evidenciaba ningún tipo de mejoría en las condiciones de vida de las personas. Entonces, pues sí, hay en el Congreso de la República esa otra visión contraria a esta zona de reserva temporal, sustentando cosas que realmente no tienen nada que ver con la resolución. Es decir, ahí es donde uno dice, en últimas, ni siquiera hacen un estudio técnico de las implicaciones que tiene el proyecto de resolución, sino que simplemente pronunciarse basados en una visión que pretende la explotación a toda costa de ese oro en Santurbán. Entonces, pues sí, ahí estará la visión diferente, pero lo que nosotros tratamos de hacer es dar un debate técnico, serio, riguroso, acerca de las definiciones técnicas ambientales, de lo que significa la ronda hídrica completa, la fuente completa abastecedora de los acueductos, y alrededor de eso podríamos dar todos los debates y tener todos los argumentos para sustentar, como en su momento se dio los debates ante la ANLA, con unos estudios técnicos del estudio de impacto ambiental que había presentado Minesa para la explotación allá en el páramo de Santurbán. Pero desafortunadamente estas personas no tienen la visión para dar esos debates técnicos, sino simplemente instalan esa perspectiva de extractivista a toda costa. Entonces, pues ahí nosotros seguiremos en pie de lucha, pues esto cabe recalcar y aquí hay que decir algo y esto es una victoria de 15 años de lucha de todos los sectores, incluso en Santander, bueno, salvo algunos muy pequeños, en Santander es increíble ver cómo el páramo de Santurbán y la defensa del agua logra movilizar a personas que piensan muy diferente, pero que entienden pues que sin agua no hay vida, sin agua no hay desarrollo, sin agua no hay empresas, sin agua no hay nada. Precisamente de esa importancia que ha tenido la lucha ambiental, esa unión que, o sea, uno podría comparar la unión de la lucha por el páramo de Santurbán con por el furor que tienen, por ejemplo, por el Bucaramanga. Y precisamente nosotros pues tenemos aquí un video de un vocero del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, el cual pues festeja, celebra la divulgación, la presentación de este proyecto de resolución y pues también ve con mucha expectativa a miras del futuro pues esta reserva temporal del Páramo de Santurbán. Veamos lo dicho por los voceros del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán. El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán celebramos la medida del Ministerio del Ambiente de declarar Santurbán como área de reserva temporal. Rechazamos y denunciamos la campaña de desinformación que están liderando las multinacionales mineras que se ven afectadas con esta medida de protección, diciendo que la medida también afecta a actividades agropecuarias. Cuando uno revisa el proyecto de resolución en el artículo 3, parágrafo 3, se da cuenta que esto es una total mentira. El pasado 18 de octubre, más de 20.000 personas salimos a las calles de Bucaramanga a exigir la protección integral para Santurbán, a exigir las áreas de reserva temporal para Santurbán. Por eso,
Rechazamos esas declaraciones mentirosas de decir que estas áreas van a afectar a más de 35.000 personas, tratando de dar la idea de que Sotonorte es una provincia minera. Algo falso. Sotonorte, sus municipios como Tona, Matanza, Charta y una parte de Suratá son de tradición agropecuaria. Rechazamos y denunciamos también la estrategia de captura de la participación ambiental. Los mineros y las grandes empresas transnacionales vienen diciendo que según el acuerdo de Escazú, la participación ambiental les pertenece, lo cual es falso. La participación ambiental es de los defensores y defensoras ambientales, no de las empresas transnacionales y de los mineros que están a su servicio. Invitamos a toda la ciudadanía santanderiana a que respalde con movilización, con comentarios y con acciones jurídicas este proyecto de resolución que hace que Santurbán sea una zona de reserva temporal y sacar toda la megaminería que atenta y amenaza el agua de todos los santanderianos. Por eso exigimos áreas de reserva temporal para Santurbán ya. ¿Usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. El representante Cristian Avendaño, que creo que ya nos dio pues algunos ilustraciones sobre lo que es este proyecto Sotonorte, nos puede hablar un poco más pues de ese argumento que han dicho sobre pues esa pérdida de trabajo, sobre esta condición minera de algunas de las regiones y pues ese principal argumento que tienen para oponerse a esta zona temporal en el páramo de Santurbán. Sí, ese es un argumento que han utilizado, decir que pues prácticamente toda o incluso más de la población de Sotonorte se dedica a la minería. Eso, pues, por supuesto que no es cierto. La vocación es una vocación agropecuaria, pero, pues, es una forma de instrumentalizar a los mineros pequeños y ancestrales, que sí es cierto que existen mineros pequeños mineros ancestrales en ese territorio. Hay que decirlo pues con total sinceridad. Y por eso el mismo proyecto de resolución lo reconoce en unos polígonos de 654 hectáreas que destina para los procesos de formalización minera de estos mineros. Porque es que mire lo que está haciendo la estrategia de Proyecto Sotonorte, básicamente es justamente instrumentalizar a esos pequeños mineros ancestrales, aprovecharse de ellos para ellos lograr pues adelantar los procesos de licenciamiento ante la CDMB. ¿Qué hicieron? Fraccionaron el título desde Proyecto Sotonorte. Ese título, que era el título grande de Minesa, lo fraccionaron y presentaron un proyecto con un contrato o un subcontrato, una tercerización, digámoslo así, un subcontrato de formalización con una organización de pequeños mineros que estaban en ese territorio, que se llama Cali Mineros. Entonces los cogieron a ellos, los contrataron, dividieron el título, pero ese subcontrato en últimas no le quita absolutamente nada de poder sobre la explotación del oro a la multinacional. Es decir, es un subcontrato en el cual el título sigue siendo de la multinacional. Lo que hacen es instrumentalizar la necesidad de pronto de algunos mineros que, hay que decirlo, sí tienen que ser atendidos por parte de la institucionalidad. La Agencia Nacional Minera ha sido paquidérmica en los procesos de formalización y eso tiene que adelantarse y solucionarse desde este momento en esas 654 hectáreas. Pero entonces, pues lo que hicieron fue dividirlo, subcontratar a los mineros, pero en ese contrato que hicieron con Cali Mineros, es evidente que todo el control, lo que se va a explotar, cómo se va a vender, va a estar bajo el control de la multinacional. Y una vez logren adelantar ese primer proyecto, como lo pretendían hacer, que yo creo que ya no lo van a lograr hacer, pues van a seguir fraccionando y van a seguir presentando hasta que logren consolidar ese gran proyecto gigantesco. Y es que Proyecto Sotonorte ha hecho gigantes inversiones. Ellos vienen es por el megaproyecto, hay que decirlo de manera contundente, y están incluso suplantando las funciones del Estado, específicamente las funciones de la Gobernación de Santander, porque hay una vía secundaria, que es la vía que conecta al proyecto a la provincia de Sotonorte con el área metropolitana de Bucaramanga, que se tiene que, digamos, tiene muchas falencias, tiene que adelantarse un proyecto gigantesco para lograr el mejoramiento vial
y la conectividad de todas estas personas, y los estudios y diseños que cuestan cerca de 2.700 millones de pesos los está pagando Proyecto Sotonorte. Nosotros advertimos eso porque eso es una función del Estado. Esa vía, que es una vía secundaria, es responsabilidad de la Gobernación de Santander y no de un particular para generar unas posibles expectativas de inversión. Bueno, sumamente importante lo que nos acaba de compartir el representante Avendaño, y es que, bueno, creo que ya tenemos conexión nuevamente con el abogado Hernán Morantes. Abogado, confírmenos si nos escucha, por favor. Yo la escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Lo escucho Ahora perfectamente, sí. Bueno, vamos a intentar entonces, porque bueno, ya tenemos esa visión del representante Avendaño, de toda la estrategia que hay en torno a este proyecto de Sotonorte, pero pues usted desde la defensa y también trabajando con la comunidad que se ha tomado muy en serio la defensa del páramo de Santurbán, ¿qué se piensa hacer para contrarrestar las intenciones oscuras que hay en este proyecto? No, lo primero es que nosotros tenemos una estrategia comunicativa, una estrategia jurídica también para informarle a la comunidad digamos, los efectos reales de esta resolución, una estrategia jurídica de intervención dentro de la consulta pública que hace el Ministerio de Ambiente. Nosotros pues creemos que hay que avanzar en lo que queda del gobierno, en realizar los estudios técnicos y ojalá iniciar la etapa ya de declaración definitiva de esa área como un área protegida, ¿cierto? Esa temporalidad de los 2 años lo que es el término para que el gobierno adelante estudios técnicos de detalle permitan soportar una decisión de declarar esa área un área protegida. Digamos, todavía no se tiene certeza cuál va a ser la determinante ambiental que se utilice, pero pues nosotros vamos a darle las opciones al gobierno para que adelante esta toma de decisiones. Nosotros en nuestras comunicaciones somos muy claros en advertir que esta resolución no va a afectar actividades agropecuarias. Como lo dije en el video, es solamente revisar el parágrafo 3, artículo 3, en donde se dice que los efectos de esta resolución solamente se aplica a actividades mineras. Entonces, cuando salen representantes a la Cámara, como el del Centro Democrático, Óscar Villamizar, a decir que se van a afectar las actividades agropecuarias, pues uno lo que tiene que invitar a este tipo de personas es a leer, ¿cierto? Porque por la falta de lectura, por la carencia de información, es que salen a producir este tipo de mentira, o tal vez es intencional también. Yo creería que esto ya es intencional, porque es que es claro que la resolución no va a afectar esa actividad y aún así salen a decir este tipo. Bueno, pues hay algo que queremos compartir también y que pues será controversial, yo creo, en el espectro político del departamento de Santander, y tiene que ver con esas declaraciones que hizo el gobernador Juvenal Díaz al respecto de esta decisión del ministerio, y también apoyando un poco esa expresión o esa narrativa de que se va a vulnerar el tema de las actividades agropecuarias y mineras. Escuchemos qué fue lo que dijo el gobernador Juvenal Díaz. En esa Colombia que parecía detenida en el tiempo, el cambio late. 311 obras ejecutadas por Prosperidad Social no solo levantan estructuras, mejoran vidas. Escuelas que cierran brechas, vías que deshacen distancias, mercados que dinamizan la producción local. Obras pequeñas, cambios gigantes, palpitando realidades. Prosperidad Social, el corazón del cambio. Hectáreas de... Hay que escuchar a las personas que habitan en California, Betas y Suratá. Me parece a mí que no le podemos imponer una delimitación del páramo de esa manera. Ellos están muy molestos con la situación
porque les dejan únicamente 630 hectáreas de donde pueden hacer minería legal, dejan prácticamente parte del municipio de California sin dónde hacer minería. Ellos tienen otras consideraciones, otros estudios donde dicen que la delimitación del páramo debe ser menor. La ministra estableció 20 días para que se hicieran las observaciones, dejemos que se cumpla ese proceso, pero también abrió la puerta para escucharlos y hacer modificaciones. Entonces estamos en ese proceso, lo que no queremos es que se nos vayan a las vías del hecho, los campesinos de esa área, pero como siempre lo he dicho, el gobernador es un interlocutor de lo que ellos quieran. Si me quieren como vocero ante la ministra, pues lo haré porque me corresponde como gobernador de Santander y estamos en ese proceso. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Representante Cristian Avendaño, quiero conocer las impresiones que usted pues tiene y recibe al escuchar esas declaraciones del gobernador Juvenal Díaz. Pues muchas imprecisiones. Estaba tratando de tomar nota de todas las imprecisiones que dice el gobernador. Primero, esto no es una delimitación del páramo. Las delimitaciones no están en firmes, hay unos proyectos de delimitación. Nosotros hicimos una audiencia pública de delimitación justamente de donde salió. Uno de los compromisos era estas áreas de reserva temporal, uno de los compromisos de la audiencia de delimitación. Pero el lío sobre la delimitación es otro diferente, sobre lo que es el páramo en concreto y la delimitación, y si se debe hacer o no, y si es un mecanismo de protección. Eso es algo diferente, esto no es una delimitación. Primer error grave técnicamente hablando, y esa es la razón por la cual yo digo, si vamos a dar debates, vamos a darlos en serio y vamos a darlos con rigurosidad. No es una delimitación. El área de reserva temporal se encuentra en bosque alto andino y la protección de lo que es la ronda hídrica, como lo explicaba el abogado Hernán hace un momento. Entonces, eso es lo primero. No es una delimitación, es una zona de reserva temporal. Lo segundo, pues, otras imprecisiones. No son 630 hectáreas, son 654 de delimitación en donde realmente se demuestran la pertenencia y la ancestralidad de los mineros pequeños. Ahora, él dice que todas las personas, pues, de California están inconformes. Pues, yo no sé si él ha tenido la oportunidad de que todas las personas se lo manifiesten, pero pues yo no creo que así sea. ¿Sí? No creo que todas las personas lo hayan manifestado y justamente esa narrativa es la que es peligrosa, porque esa es la que intentan instaurar diciendo que son todas las personas las que se dedican a la minería. Eso no es cierto, y él lo debería saber, porque incluso dentro de su plan de desarrollo se encuentra un diagnóstico de la provincia. Ahora, otra imprecisión del gobernador. Hay 20 días efectivamente para el proceso de consulta y demás, pero pues cualquier persona podría hacer la apreciación sin necesidad de propiamente una vocería. Los procesos participativos dentro de estos proyectos se tienen que surtir de manera efectiva, o si no la resolución pues en últimas no puede hacerse realidad. ¿Qué más dijo? No, pues con todas estas imprecisiones, pues, bueno, lo de los campesinos, eso me parece importante, porque tenemos un antecedente bien grave y es el antecedente del paro campesino que se vivió con unas exigencias legítimas de parte de los campesinos, pero que fue instrumentalizado ese paro y utilizado por por la megaminería para lograr posicionar, digamos, una narrativa acerca de que el decreto 044 que había sido, que fue demandado a través de una nulidad, era el causante de todos estos problemas porque tenía unas zonas de reserva, cuando ese decreto ni siquiera tiene ninguna zona de reserva. Son los proyectos de resolución y las resoluciones en últimas las que van a determinar los polígonos de reserva temporal. Pero dejar esa narrativa sembrada, eso sí es desinformar. Y eso es muy peligroso, porque estaría entonces promoviendo que exista pues, eventualmente una movilización de parte de unos bloqueos de parte de los campesinos. Entonces yo sí creo que eso me parece
algo irresponsable teniendo en cuenta que no hay afectación para actividades agropecuarias, como se ha dicho acá y se ha reiterado por parte del abogado Hernán. Entonces yo creo que sí es una imprecisión y ojalá no sea con intención, esto lo tengo que decir, porque la verdad son muchos errores. Sería bueno que el gobernador le diera también una leída completa al proyecto de resolución. Bueno, el tiempo apremia y queremos pues finalizar con estas declaraciones del abogado Hernán. Algo concreto, yo creo que usted no diferirá mucho de lo que nos comenta el representante Avendaño, pero pues bueno, denos esa impresión también final que se lleva con las declaraciones del gobernador Juvenal Díaz. No, pues que el gobernador no es capaz, está a favor de la megaminería. Lo que hay de fondo es que él está de acuerdo con el proyecto de Minesa Aris Mining, pero él no es capaz de ser sincero y decirlo porque sabe que eso tiene un costo político muy grave. Entonces, ¿qué es lo que hace? Instrumentaliza hablan campesinos, instrumentaliza a los niños, eso es gravísimo, ¿cierto? En realidad, él lo que está defendiendo es el interés de la multinacional con la que ya tiene unos acuerdos para entregar esos estudios, ¿cierto? A cambio de que él les construya la vía para sacar el oro, ¿sí? Esos son los acuerdos. ¿Qué hay detrás de eso? Porque el gobernador de Santander, cuando era candidato y le preguntaron si estaba de acuerdo o no con el proyecto Sotonorte de Aris Mining de Minesa, él dijo que no. Y se posiciona y hace todo lo contrario. O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Hay corrupción o qué es lo que hay detrás de todo eso? Acá salimos a movilizarnos, ¿cierto? Diciendo que queremos esa área de reserva temporal. Entonces, el gobernador desconectado de la mayoría de colombianos, de la mayoría de santanderianos, solamente por perseguir y satisfacer el interés privado de una multinacional como Aris Mining, porque eso es lo que está pasando. El gobernador está de acuerdo con esa explotación minera, aún él trate de engañar diciendo que no quiere minería en los páramos, pero en realidad hace todo para que sí sea así. Como lo dijo el representante, ni siquiera diferencia en lo que es un área de reserva temporal y lo que es la delimitación del páramo de Santurbán. O lo hace intencional o también desconoce. Yo creo que en este caso él es un desconocimiento, pero lo que hay de fondo sí es que él está de acuerdo con explotar Santurbán, con explotar en el sitio donde hay agua para nosotros los santanderianos. Imagínense donde el gobernador de Cundinamarca, donde el alcalde de Bogotá estuviera de acuerdo con 27 explotaciones, con 53 explotaciones mineras en Chingaza, y donde es el tributario de agua de Bogotá. Eso da hasta para una revocatoria del mandato, ¿sí? O sea, es gravísimo en realidad lo que hace el gobernador. Ahí hay cosas delicadas que deberían investigar y presuntamente hay unos cambios que tienen que ver con dádivas, con transacciones contractuales, ¿cierto? Como lo que está pasando con la vía Sotonorte. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?